Cuando la historia ya está escrita, absolutamente nada ni nadie podrán cambiarla. Gracias, Cristiano. Comencemos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a comentar el partido que tuvo lugar el día de ayer entre España y Portugal. Partido que estaba muy esperado porque verdaderamente se estaban enfrentando dos selecciones que, si bien no habían tenido un comienzo de mundial muy bueno, España fue mejorando partido a partido y vimos un Portugal que lamentablemente decepcionó a todo el mundo del fútbol. Así que bueno, comentando el partido, que si les soy honesto, no comentaré tampoco muchas cosas porque fue un partido relativamente tranquilo en el aspecto de que no pasaron grandes cosas. Sí me gustaría detenerme a hablar de algunos jugadores en específico, tanto para bien como para mal. Vamos a empezar del lado de España, una España que me gustaría aplaudirle porque realmente consiguió resolver un partido que se les estaba complicando mucho, no tanto porque Portugal representara una gran amenaza a nivel ofensivo o lo que quieras, sino porque por fin se enfrentaron en este mundial a una selección que, aunque si bien no está pasando por su mejor momento, es una selección más poderosa que todas las que se habían enfrentado. Entonces sí podría decir que vimos, por ejemplo, la mejor versión de España. ¿Y por qué digo esto? Porque con todo y que tuvieron el mejor jugador de su selección anulado, como lo es Lamine Yamal, pudieron resolver el partido y de hecho te podría decir que varios otros jugadores destacaron mucho más, lo cual me da mucho gusto porque significa que, en efecto, España ya no está teniendo tanto esa Yamal dependencia que pudieron haber llegado a tener los primeros 2 o 3 partidos. Así que bueno, jugadores a destacar de parte de España que me gustaron mucho. Primero que nada, la defensa en general, no tanto algún jugador en específico, aunque creo que Cubarsí lo hizo muy bien durante todo el partido, pero sí me gustaría resaltar que España es la única selección que de momento no ha concedido ni un solo gol en contra. Y eso me parece de aplaudir, me parece excelente porque habla muy bien de tu defensa. No puedo decir lo mismo de Unai Simón porque, repito, creo que no se le ha visto muy exigido a lo largo de este mundial, pero sí habla muy bien de la defensa en general y del gran trabajo defensivo a nivel colectivo de todo el equipo que está haciendo España. Así que muy bien por ellos, porque creo que con esta defensa y con este juego un poquito más de proponer cosas en ataque, por así decirlo, sí le pueden plantar cara primero a una Bélgica que también clasificó, y en una hipotética semifinal contra Francia creo que ya tienen bastantes más oportunidades. Después, si me voy a jugadores más en particular, del centro del campo me gustaría destacar los partidos de Dani Olmo. Dani Olmo, que yo creo que a nivel ofensivo es el jugador que más me da miedo de España a día de hoy, después de Lamine Yamal, aunque hago la excepción en este partido porque realmente Dani Olmo demostró muy buen fútbol y creo que a nivel de creatividad es lo mejor que tiene la selección española a día de hoy en ofensiva. Y destacar también por el otro lado el partidazo que se marca Rodri. Rodri ayer vuelve a demostrar por qué es o por qué fue uno de los mejores mediocampistas del mundo, porque ayer simple y sencillamente hace lo que quiere con Portugal, distribuye muy bien, temporiza muy bien el juego y con pases mucho más verticales de los que veníamos viendo en los últimos partidos. Una cosa que sí me gustaría comentar que no me pareció para nada correcta fue el tema de reírse de Bernardo Silva en su cara. Ya no te digo que lo haga si es un jugador NPC con el que nunca ha compartido vestidor o que tenga problemas, eso, aunque no me parezca, lo puedo llegar a entender, pero reírte en la cara de un jugador con el que has compartido tanto tiempo vestuario simplemente me parece lamentable. Y desde aquí sí me gustaría comentar que, aunque se resalta el partido de Rodri a nivel futbolístico, es un jugador al que lamentablemente por sus actitudes fuera de la cancha y en ocasiones como ayer dentro de la cancha, es un jugador al que no me gustaría verlo vestido de los colores de mi equipo, el Real Madrid. Pero bueno, solo quería comentar eso de manera muy rápida, tampoco le voy a dar énfasis a eso, no le voy a dar mucha bola. Y después, agregando otro jugador del mediocampo que no me ha gustado para absolutamente nada, es Pedri. Yo lo siento mucho y mira que yo soy defensor de Pedri aún siendo madridista, porque yo creo que Pedri tiene todas las cualidades para ser el mejor mediocampista del mundo, si no es que en ocasiones lo ha llegado a ser, pero realmente el Mundial de Pedri está siendo decepcionante, no está proponiendo absolutamente nada y de hecho ayer lo vi fallando bastantes pases que eran relativamente sencillos. Entonces, aunque no me preocupa esto para la selección española, porque claramente no están dependiendo afortunadamente para ellos ni de Pedri ni de Yamal, por lo menos en estos últimos partidos, sí puede representar algo perjudicial tanto para su carrera, tanto para el Barça una vez que acabe esta competencia. Así que mucho ojo con Pedri, ver si los siguientes partidos puede ser algo más decisivo o si realmente hay que empezar a tocar el tema del bajo nivel que está teniendo Pedri a nivel general. Pero bueno, solo lo dejo como comentario porque la gente que me conozca y que me haya escuchado a lo mejor en otros videos sabrá que Pedri a mí realmente sí me gusta, solo que creo que objetivamente hablando, o lo más objetivamente hablando que puedo, está teniendo un mal mundial. Y se dice y no pasa nada, ¿eh? Luego en la parte de adelante te diría que de los tres el que más me gustó fue Yamal. Irónicamente fue el que más tuvieron bloqueado, pero realmente, por ejemplo, Oyarzabal como delantero siento que no apareció y las pocas veces que estuvo como para anotar un gol no estuvo muy acertado. Y Alex Baena, que volvió a ser ese Alex Baena de los primeros partidos, que aunque estuvo muy bien, le faltó ese plus de
agresividad, explosividad o de picardía al momento de confrontar a los defensores portugueses. Luego con Lamine Yamal, y quería hablar de él muy aparte, para mí Lamine Yamal no tuvo un mal partido. Yo creo que realmente, lejos de tener un mal partido de Yamal, el hecho de que no lo hayamos podido ver tanto en este partido se adjudica más al excelente partido que tuvo Nuno Mendes. Y ahora vamos a empezar a hablar de Portugal, y sí me gustaría empezar hablando del mejor jugador que yo creo que ha tenido Portugal en el campo el día de hoy, que es Nuno Mendes, que simple y sencillamente te deja demostrar en el campo por qué es el mejor lateral izquierdo a día de hoy, porque secó a Yamal. Y ojo, esto no es en contra de Yamal, lo que está diciendo que Yamal sea mal o tal. Al contrario, la gente que me conozca, aunque haya visto otros videos, sabrá las opiniones que yo tengo acerca de Lamine Yamal, que para mí es uno de los mejores jugadores a día de hoy del mundo, con todo y la edad que tiene. Pero es verdad que cada vez que se enfrentaba a Nuno Mendes en distintos encuentros, hemos visto un Nuno Mendes que sigue demostrando por qué es el mejor en su posición y por qué es probablemente a día de hoy el jugador más determinante que tiene la selección portuguesa. Porque ahora vamos a pasar a hablar de otros jugadores también que lo han hecho muy bien de Portugal, como por ejemplo yo lo pude notar con el segundo mejor jugador de Portugal en el campo, que fue el portero Diogo Costa. Un Diogo Costa determinante para Portugal, porque si no llega a ser por él, yo creo que ayer se van con 4 en contra. Un Diogo Costa que para mí está siendo un portero muy infravalorado a lo largo de estos últimos años, porque por el único y exclusivo hecho de que juega en el Porto y que está en una selección portuguesa que nunca acaba de despegar, yo siento que la gente lo tiene muy infravalorado. Pero hay que tener una seria conversación acerca de este arquero, porque yo creo, y lo digo siendo igual lo más objetivo que puedo, creo que está entre los mejores arqueros del mundo a día de hoy. Así que ojito con el futuro de Diogo Costa, porque estamos hablando de un portero que dentro de poco muy probablemente pueda cambiar a un club reconocido mundialmente. Así que ojito con Diogo Costa. Y el último jugador que para mí estuvo bien en cancha, dio una demostración de cositas que nunca lo habíamos visto hacer o no de manera tan clara, es Joao Félix. Un Joao Félix que se estuvo mostrando bastante tanto para el ataque como para la defensa de Portugal. Siento que ayer inclusive brilló mucho más por el apartado defensivo, y esto va de la mano con otras cosas que voy a comentar más adelante, pero porque vimos un Joao Félix que nunca tuvo ese cansancio o ese desgane, por así llamarlo, de bajar a defender y ayudar a sus compañeros. Veíamos a un Joao Félix que le causó, aparte de Nuno Mendes, muchos problemas a Lamine Yamal en esa banda izquierda, porque todas esas veces que Nuno Mendes se encaraba con Lamine Yamal, de pronto aparecía un Joao Félix muy participativo en defensa, que llegaba, le arrebataba el balón y sacaba una falta para salir con el balón desde su área. Así que mira, partidazo, o bueno, si bien un partidazo, un partido destacable de parte de Joao Félix. Ahora, ¿por qué digo que no brilló en el apartado ofensivo? Porque ahora vamos a contar la puta mierda de partido que se marcaron para mí los dos jugadores más señalados de Portugal, que son Vitinha y Bruno Fernández. No incluyo, por ejemplo, a João Neves en este partido de mierda, porque para mí João Neves no hace un partido muy malo. Si bien tampoco es uno de los mejores de su catálogo, siento que João Neves estuvo participativo tanto en ataque como en defensa. Pero los que realmente te deberían de proponer, o los que realmente te han estado vendiendo todos estos últimos meses, que son los mejores en su posición, o el mejor del mundo, por ejemplo en el caso de Vitinha, y el mejor jugador de la Premier League como lo puede ser Bruno Fernández, no han sido más que una vendida de humo tremenda. Y de hecho me puedo incluir ahí yo, porque yo caí en esa trampa también. Yo al inicio de esta Copa del Mundo llegué a subir un video donde yo armaba mi mejor 11 antes, o bueno, previo al Mundial, y te incluía tanto a Vitinha como a Bruno Fernández. Pues bueno, caí en la venta de humo más grande de la puta historia, porque realmente no se vio nada de ellos. Y ya no te digo nada del Mundial en general, porque realmente llevan haciendo un Mundial espantoso. Pero el día de ayer, un Vitinha que cada vez que controlaba el balón entre defensores, porque normalmente él se posiciona ahí, a mí me daba miedo, porque siempre tardaba mucho en dar el pase, o de repente los controles le rebotaba un poco el balón, y yo solo cruzaba los putos dedos, y desde aquí lo digo porque yo iba con Portugal, más que nada por Cristiano Ronaldo, del cual ya hablaré más adelante, pero yo cruzaba los dedos porque dije, mira, un mal control de Vitinha entre centrales y va a llegar Oyarzabal y va a clavar el primero. Pero bueno, afortunadamente eso no pasó, pero sí fue un partido espantoso de Vitinha. Y luego un Bruno Fernández que cuando se supone que él debería ser el mediocampista más ofensivo o que más lanzara en ataque de los tres en el mediocampo, un Bruno Fernández que siempre que le daban el puto balón, pase hacia atrás, y pase hacia atrás, y pase hacia atrás. Y muchos desmarques tanto como de Joao Félix, alguno que otro de Cristiano Ronaldo y de Pedro Neto, y siempre le daba por tirar el balón hacia atrás, inclusive fallando varios pases. De Bruno Fernández, mira, no quiero hablar más porque realmente me voy a terminar enojando. Es un mundial donde verdaderamente creo que nos estafó a todos, no solo a los aficionados que están siguiendo a la selección portuguesa, ya sea por Cristiano o por amor a la selección portuguesa, por lo que sea, sino al mundo del fútbol en general. Porque nos venían vendiendo un Bruno Fernández como el mejor jugador de la Premier, no sé qué récord de asistencias, el mejor jugador de Portugal a día de hoy, y ni fu ni fa, Pero bueno,
No me quiero detener más hablando de Bruno Fernández porque voy a terminar enojado. Y luego vamos a hablar de un Cristiano Ronaldo que para mí ayer no estuvo bien, pero lo mismo que voy a comentar, como mucha gente lo ha estado comentando, ¿qué esperas de un jugador de 41 años que, con todo respeto, ya no es el mismo que antes, ya no te va a hacer esos desmarques, ya no te va a demostrar esas explosiones de velocidad que tanto tuvo durante toda su carrera? No, vas a esperar a un delantero que realmente va a estar posicionado en el área para ver si algún balón le cae. ¿Y qué pasó? Que ayer ningún puto balón le cayó. Todos los putos balones que le cayeron fue una mierda de pases. Y bueno, pues tampoco realmente te podía hacer nada, porque ayer, y lo digo firmemente, ponías a Gonzalo Ramos y lo mismo iba a terminar pasando. Si no le cae un puto balón a Gonzalo Ramos en el área, ¿qué quieres que te remate? Así que bueno, es todo lo que tengo que comentar acerca del partido. Darle nuevamente mis felicitaciones a España porque creo que ayer demostraron su mejor fútbol. Vimos piezas del campo que no habíamos brillar tanto como en otros partidos, como lo pudieron haber sido Rodri y en este caso, por ejemplo, Mikel Merino, que fue el que metió el gol. Y algo que me gustaría comentar también de manera muy rápida antes de pasar al siguiente tema, que es del que más tengo ganas de hablar. Me gustaría comentar que estoy muy feliz por Ferran Torres. Y esto lo digo con todo y siendo madridista, porque a mí algo que me pasa y algo que a lo mejor puede nublar mi juicio al momento de apoyar un equipo u otro, es que veo a los jugadores y honestamente veo a seres humanos. Y Ferran Torres, y lo digo con todo el respeto del mundo, venía dando pena los últimos partidos. Ese partido en el que lo enfocan y está diciendo por favor que sea gol, por favor que sea gol. Ayer que entra, mira que yo dije en mi mente, porque vi solo el partido, Ferran Torres va a hacer algo. No sé si un gol, no sé si una asistencia, no sé si un peligro constante, pero algo va a terminar haciendo. Y dicho y hecho, entra Ferran Torres y ese jugador del que, por el torneo que venía haciendo, a lo mejor no esperarías mucho, te termina dando el pase para gol en los últimos minutos. Así que pues sí, a mí sí me gustaría felicitar a Ferran Torres por esta asistencia. Espero que a nivel personal, a nivel emocional, a nivel lo que sea, le pueda servir para subir un poco la autoestima, porque realmente tener a un jugador así de desgastado mentalmente puede ser muy perjudicial para la salud. Así que mira, felicidades para Ferran Torres por esa asistencia a gol. Y ahora no quiero detenerme mucho más a hablar del partido porque eso lo acabamos de comentar. Quiero comentar algo que va mucho más allá del resultado. Porque independientemente de si eres fan de Cristiano Ronaldo, te da igual o lo odias, lo que sea, si verdaderamente eres aficionado a este deporte, ayer acabamos de vivir uno de esos momentos del que probablemente nos vamos a acordar por muchos años. Pero antes de hablar de la despedida de Cristiano Ronaldo en sí, me gustaría recordar algunos puntos claves de su carrera. Porque, a mi parecer, creo que lamentablemente Internet tiene poquísima memoria y el hecho de que hayas tenido un mal partido o un mal torneo ya por eso te da el derecho de borrar 20 años de una magnífica carrera. Estamos hablando de un niño que nació en la isla de Madeira, lejos de los grandes focos del fútbol mundial. Estamos hablando de alguien que creció en una familia humilde, que en su adolescencia tuvo que ir a perseguir su sueño a Lisboa, dejando atrás a toda su familia y a sus seres queridos y todo lo que resultaba conocido para él. Algo que probablemente muchos de nosotros tendríamos miedo de hacer simplemente por el miedo al fracaso o salir de nuestra zona de confort. Estamos hablando de un futbolista al que durante años le dijeron que era individualista, que nunca iba a ser de los mejores de la historia y que vivía únicamente de su físico. ¿Y cómo respondió él durante toda su carrera? Trabajando, entrenando más, exigiéndose más, siendo lo más disciplinado posible que se puede ser en este mundo del fútbol, donde si algo debería quedarnos más que claro es que es muy difícil llegar tan siquiera a ser profesional. Una persona que siguió trabajando arduamente durante toda su carrera para convertirse en uno de los máximos futbolistas que ha visto la historia de este deporte. Y con Portugal tampoco creas que heredó una cuna de oro donde prácticamente lo iba a ganar todo, o de una selección que aspirara a ganar los grandes torneos internacionales. No, Cristiano Ronaldo durante muchos años de su vida cargó con el peso de todo un país y de toda una selección a sus hombros, y terminó convirtiéndose en el primer capitán de la historia de la selección portuguesa en levantar un título internacional con dicha selección, la Euro aquella del 2016, sumado a que poco tiempo después consiguió otros 2 títulos internacionales que fueron aquellas Nations League, donde nuevamente él fue capitán. Estamos hablando de un jugador que no solo es el máximo anotador de su selección, estamos hablando de un jugador que se convirtió en el máximo anotador de toda la historia de las selecciones. Puedes debatir de si es el mejor de los tiempos o no, te puede gustar más o menos, pero lo que no es debatible es que Cristiano Ronaldo cambió para siempre la historia de fútbol en Portugal. Ahora bien, sé perfectamente lo que va a pasar con este video o con otros muchos videos que han estado subiendo en internet. Gente comentando que nunca ganó la Copa del Mundo, que Messi es mejor, que ya se retire, que nunca apareció. Y sinceramente, creo que mucha gente está perdiendo lo que es el punto de esto. Cristiano Ronaldo tiene 41 años. Ha jugado 6 Copas del Mundo, en las cuales es el único jugador en las que puede decir que ha anotado en todas y cada una de ellas. Ha competido contra generaciones de futbolistas totalmente distintas. Ha pasado de competir contra jugadores como lo fueron Zidane, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Pirlo, quien se te ocurra,
a terminar compitiendo con jugadores que crecieron durante toda su vida viéndolo por la televisión, soñando o teniendo la esperanza de algún día poder ser como él. Y eso por sí solo ya me parece extraordinario. Y hay algo que me parece bastante curioso. Hay gente que de verdad pareciera que disfruta ver más una derrota de Cristiano Ronaldo que ver una propia victoria de su equipo o de su jugador favorito. Como si cada eliminación de Cristiano Ronaldo en cualquier torneo que se te ocurra fuera un argumento más para convencer al mundo de que Messi es el mejor de la historia. Y si después de 20 años todavía hay gente que necesita que pierda a Cristiano Ronaldo para demostrar la grandeza de Messi, entonces creo que el problema realmente nunca fue Cristiano. Porque la carrera de Messi realmente habla por sí sola. Messi no necesita que ningún otro jugador pierda para enaltecer lo que ha sido su excelente carrera. Y ojo, exactamente pasa lo mismo al revés. Si necesitas que Messi pierda para enaltecer la carrera de Cristiano, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Porque las leyendas no se hacen más grandes cuando uno u otro cae. Las leyendas se hacen grandes por todo lo que construyeron a lo largo de su carrera. Y ya que estamos en esto, hay otro punto que verdaderamente me está preocupando mucho a día de hoy en el mundo del fútbol. Siento que las redes sociales están convirtiendo el mundo del fútbol un lugar en donde cada vez importa menos el deporte y lo único que queremos resaltar es el odio. Ya no se disfruta un buen partido, ya no se reconoce una gran carrera, ya no se analiza el contexto de cada jugador o de cada partido. No. Lo único que importa es encontrar el momento perfecto para burlarse de una persona. Vivimos esperando el error de uno u otro para convertirlo en meme, para sacar un clip de 10 segundos o para ganar una discusión con una persona que ni siquiera conocemos en comentarios. Y esto no pasa solo con Cristiano, no quiero que el enfoque de esta parte en particular se vaya hacia él. Esto ha pasado con Messi, ha pasado con Vinicius, ha pasado con Pedri, ha pasado con Yamal, ha pasado con Mbappé. Pasa prácticamente con cualquier jugador de la élite que se te ocurra. Parece que hoy en día a la gente le resulta mucho más fácil destruir todo el legado o todo lo que ha conseguido un jugador que reconocerlo. Y lo que me parece más curioso de todo esto, pero que no deja de enojarme y también de darme risa al mismo tiempo, es que muchas de estas personas que se dedican a escribir los comentarios más nefastos, más degradantes, más horribles que le pueden dedicar a algún jugador, son los primeros que estarían pidiéndoles una foto en la calle. Es muy fácil llamar acabado, fracasado, pecho frío a alguien que ha llegado a un lugar, a una posición con la que millones de personas solo pueden soñar. Pero bueno, supongo que eso solo dice más de las personas que escriben esos comentarios que del futbolista en sí. Y hay otra cosa que nunca voy a entender. ¿Cuál es el afán o qué ganas insultando a Cristiano o a Messi? Estamos hablando de dos personas que prácticamente dedicaron toda su vida a perseguir la excelencia en este deporte. Te puede parecer uno mejor que otro y desde aquí me gustaría decirte que es válida tu opinión y la respeto. Lo que no entiendo es esa necesidad constante de convertir esa diferencia de opiniones en desprecio absoluto. Cristiano representa como muy pocos la disciplina, el trabajo, la obsesión por mejorar y por ese constante levantarte del piso cada vez que te caes y cuando todo el mundo te está diciendo que te quedes en el piso. Messi, por otro lado, representa un talento nato extraordinario llevado al más alto nivel durante casi 2 décadas. Y ojo, el que diga que Cristiano Ronaldo no tiene talento y el que diga que Messi no trabajó duro para llegar hasta donde está, es porque no tiene ni putísima idea de fútbol. Puedes admirar o te puedes sentir más representado por una historia u otra, pero odiar o despreciar a cualquiera de estas dos historias me parece impensable si es que verdaderamente eres un aficionado o alguien que ama este deporte. Y además, me gustaría empezar a plantear la pregunta que en qué momento la gente decidió que solo existen dos respuestas. Hay personas que crecieron viendo jugar a Pelé y que nunca los vas a poder convencer de que hay un jugador mejor. Hay quienes crecieron viendo a Maradona y piensan que como él nunca habrá otro igual. Otros defienden a Cruyff, otros defienden a Nazario, otros defienden a Zidane. Da igual. Seguramente en 20, 30, 40 años habrá otra generación de personas que defiendan exactamente con la misma pasión que tenemos tú y yo a los futbolistas que estamos viendo a día de hoy nacer. Porque el fútbol también depende mucho de la época que a ti te tocó vivir, de los recuerdos que pudiste construir a lo largo del tiempo con todos los futbolistas que pudiste ver, del primer jugador que hizo que te enamoraras de este deporte, por ejemplo. Por eso nunca he entendido esa necesidad de imponer una opinión como si fuera una verdad absoluta para todo. Al final estamos hablando de un deporte que es claramente subjetivo. Los sentimientos que tengo yo no van a ser los mismos sentimientos que tienes tú, ya sea por un equipo, por un jugador, por una afición, por un entrenador, por lo que sea en general en la vida. Puedes creer que Messi es el mejor, puedes creer que Cristiano es el mejor, puedes creer que Pelé es el mejor, que Maradona es el mejor, da igual. Al final ninguna de estas opiniones debería convertirse en una guerra en este maravilloso deporte. Y te voy a poner un ejemplo muy claro para que nos podamos entender un poco mejor y entiendas todo esto que te estoy queriendo decir. Es como si alguien llegara y te dijera, mi papá es el mejor del mundo.
claramente tú en tu cabeza vas a pensar, mi papá es el mejor del mundo. Pero ¿verdad que se vería muy mal y quedaría muy raro que llegaras con tu amigo y le dijeras, oye, tu papá no es nadie ante el mío? ¿Verdad que no? No tiene sentido. No ganas absolutamente nada con eso. Lo único que estás intentando hacer es destruir toda la ilusión y la admiración que tiene una persona por alguien importante para ella, y que tú no tienes ni puta idea de lo que puede significar esa persona para la vida de tu amigo o de cualquier otra persona que quiera defender sus creencias, ya sea en el fútbol o en la vida. Con Messi y Cristiano pasa exactamente lo mismo. Puedes creer que uno es mejor que el otro, perfecto, defiéndelo con estadísticas, con actuaciones, con títulos, trofeos, con lo que tú quieras, pero no permitas que tu opinión se convierta en una excusa para demeritar o despreciar la carrera del otro. Porque cuando haces eso ya no estás hablando de fútbol, simple y sencillamente estás intentando ganar una discusión, que lo más ridículo del caso es que en muchas ocasiones lo intentas hacer contra una persona que ni siquiera conoces. Y creo que este es uno de los mayores problemas que existe en el fútbol a día de hoy también. Hace unos años era imposible imaginar un mundial sin Messi y sin Cristiano. Ellos eran el mundial. Ellos definieron toda una generación completa de aficionados que al final se iban a terminar casando ya sea con Messi o con Cristiano. Ayer Cristiano Ronaldo disputó lo que va a ser su último partido a nivel mundial. Y hoy, mientras Messi sigue escribiendo lo que va a ser esa última historia también en mundiales, miras atrás y te vas dando cuenta que ya está llegando el fin de una era. Dentro de unos años ya no tendremos ese debate en tiempo real. Ya no tendremos clásicos, ya no tendremos Copa América, Eurocopa, un mundial donde todo el mundo esté expectando para ver las grandes actuaciones de ambos jugadores. Y ahí lamentablemente para muchos se darán un golpe de frente porque se darán cuenta que pasaron por lo menos 20 años intentando discutir y pelear entre quién era mejor que el otro, en lugar de haberse sentado a disfrutar y estar agradecidos de que pudimos vivir la historia de ambos jugadores al mismo tiempo. Yo no sé si Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia para sí, tampoco lo sé si es Messi. Lo que sí sé es que es muy seguro que no volvamos a ver una rivalidad de esta magnitud entre dos jugadores de fútbol, ni siquiera entre dos deportistas. Es duro todo lo que les acabo de decir realmente. Llevo, si les soy muy honesto, todo el día con el cuerpo pesado, muy triste. He llorado en varias ocasiones. A ver, no he llorado derramándome en lágrimas, ¿verdad? Pero sí he estado muy triste durante todo el día. Y ahora mismo me gustaría dejar de lado a Adolfifa, el creador de contenido, y hablarles como ese niño, como ese joven que se enamoró de este deporte gracias a Cristiano Ronaldo. Así que, si me permiten, este último tramo de video lo voy a leer porque son unas palabras muy rápidas que le dediqué a Cristiano y que, bueno, me gustaría que quedaran plasmadas en este video para toda la vida. Así que, bueno, gracias Cristiano. Gracias por enseñarme que el talento es importante, pero que el trabajo puede llevarte todavía más lejos. Gracias por demostrar que, aunque el mundo entero dude de ti, siempre puedes responder trabajando un poco más duro que ayer. Gracias por enseñarme que rendirse nunca fue una opción. Fuiste mi ídolo cuando era niño y mientras fui creciendo. Y hoy, muchos años después, sigues siéndolo. Puede que para algunos seas el mejor de la historia y puede que para otros no. Eso ya no importa. Porque el legado de una leyenda no se mide por una discusión en redes sociales. Se mide por la cantidad de personas que inspiraste a lo largo del camino. Y si hoy amo este deporte, si hoy hago videos de hablando de fútbol, si hoy me emociono con un mundial por una selección que ni siquiera es la mía, es en gran parte gracias a ti. Así que, si este fue realmente tu último mundial, gracias por absolutamente todo. Y bueno, no tengo nada más que agregar en el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte, cabrón. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.